Cordial saludo para todos. Mi nombre es Javier Girón. Soy docente de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de Colombia. Gracias al comité organizador por la invitación a este importante evento. Hoy les comparto un tema nuevo y un tema que es muy importante y que nos involucra a nosotros como profesionales en la parte de radiología, en la parte del uso de radiaciones ionizantes. El tema que les voy a compartir se llama pasteurización fría por irradiación. Antes de empezar a hablar, tenemos que describir que hay un tema importante y es que esta pasteurización fría hace parte de los procesos de la seguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria es cómo el alimento llega finalmente al consumidor desde el momento de cultivo, cosecha, procesamiento, consumo y el desecho o el desperdicio también de ese alimento. Entonces, esta seguridad alimentaria tiene en cuenta las siguientes características. Debe haber una disponibilidad suficiente y estable de estos alimentos. Debe haber un acceso, es decir, que los alimentos abarquen la mayor población de un país o en este caso, hablando a nivel mundial, que los alimentos lleguen, digamos que a todas las partes del mundo. El consumo oportuno, es decir, que los alimentos se consuman dentro de los tiempos de la madurez del alimento y que no haya un desperdicio de esos alimentos. La cantidad de alimentos por regiones o por países, digamos que ya existen unas tablas de consumo donde por países o por territorios ya hay un aproximado de consumo de alimentos, dependiendo del alimento, ¿cierto? Sean frutas, carnes, verduras, ya dependiendo de la capacidad interna de ese país o si es esos alimentos que consume ese país o esa región vienen importados de otro país, eh, garantizar que las instituciones, tanto públicas como privadas, garanticen esa cantidad suficiente para la población. Lo mismo que esos alimentos vengan con una calidad y unas condiciones de inocuidad apropiadas. ¿Esto para qué? Para evitar propagación de enfermedades, para evitar, digamos que el aumento de la hambruna a nivel mundial. Entonces, aquí en este cuadro de diálogo tenemos más o menos un resumen que se hizo en el año 2021 por la Organización Mundial por las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y se tiene en cuenta que en el año en el mundo se desperdician 931 millones de toneladas de alimentos, que corresponden al 17% del total de los alimentos producidos en el mundo. ¿Listo? Entonces, ahí hay un orden donde se inicia con China, que es el que tiene mayor, digamos, desperdicio de alimento, y está dado por su población, ¿cierto? Por la extensión y población de los países, pues va a haber, digamos que una mayor demanda de alimentos y por consiguiente un mayor desperdicio de alimentos. Entonces, la ONU en el año 2015 trazó unas metas. Dentro de esas metas, digamos lo que a 10 años, es que ellos implementaron una meta que se llama hambre cero. Y esa meta o objetivo principal es que todos los alimentos lleguen a todas las personas, que las personas accedan con facilidad a los alimentos y que tengan una alimentación sana y nutritiva. Entonces, ellos están haciendo esto incentivando con proyectos agrícolas a nivel de las regiones. ¿Listo? Aumentar la inversión para el desarrollo rural. Bueno, entonces, dentro de esa conservación de alimentos existe la pasteurización. Hay una pasteurización la definimos como el proceso térmico para la eliminación de patógenos y reducir la actividad enzimática, es decir, reducir que haya un daño del alimento o una madurez precoz del alimento. Entonces, la pasteurización se realiza de dos formas, con calor o con frío.
Con calor, por ejemplo, cuando se hierve la leche, ¿cierto? Cuando se hierve el agua, cuando se hierve algún alimento, eso se llama pasteurización en calor, ¿cierto? Caliente. Y está la pasteurización fría, que es cuando nosotros congelamos o refrigeramos a altas temperaturas los alimentos. ¿Listo? Digamos que la radiología entraría dentro de el tema de la radiación, de la pasteurización fría de alimentos. La pasteurización fría por irradiación de alimentos es una técnica que se está usando en el mundo y que lo que aplica es un proceso físico, irradiar los alimentos, y a través de esta irradiación de los alimentos lo que se hace es destruir la parte de los patógenos que se encuentran en la parte externa o en la parte más externa del alimento, y al destruir patógenos, insectos, algunas bacterias, por ejemplo, como la salmonela, va a haber una reducción de enfermedades a nivel gastrointestinal y de cualquier otra índole que puedan producir alimentos que digamos que no tienen una inocuidad apropiada, es decir, que no tienen una limpieza y una conservación, digamos que de las temperaturas apropiadas dentro de su madurez. Es decir, si una fruta se cultiva en tierra caliente, se transporta a un clima frío, van a haber variaciones que pueden alterar la composición de ese alimento. Y viceversa, si es un alimento que se cultiva en tierra fría y se lleva a un clima caliente, también va a hacer que la maduración por estos cambios de clima se acelere, ¿cierto? Y se dañe. Digamos que un alimento como, por ejemplo, las que tenemos acá, que son las frutillas o las fresas, pueden durar hasta 14 días refrigeradas, ¿cierto? En buen estado. En buen estado es que se les haya conservado la cadena de frío. Digamos, ellas se cultivan en un clima frío, inmediatamente digamos, se cosechan, es decir, se extraen de la planta el fruto, se limpian, se lavan, se colocan en unas canastas o en unos recipientes propios para ese almacenamiento, inmediatamente se tienen que refrigerar. ¿Listo? Esa es la cadena del proceso de conservación, pasar a pasteurización fría por refrigeración. Esa pasteurización fría permite que esa fruta esté, digamos que 14 días, ¿cierto? O 12 días en buen estado, y ya después de eso se va a deteriorar la fruta. Eso es como el proceso natural. ¿Listo? Entonces vamos a mirar un caso de investigación que yo realicé. Lo hicimos en una sala de rayos X convencional con, digamos que estos mismos frutos. Utilizamos un banano, una manzana verde, un tomate y unas fresas. Se usaron dos contenedores, dos grupos. Un grupo al cual fue expuesto a radiación y otro grupo el cual no se irradió, no fue expuesto a radiación. Entonces vamos a hacer el comparativo y el comportamiento, digamos que tanto de la maduración como de la invasión de patógenos que van a van a producir cierto tipo de cambios significativos para, digamos que el deterioro o la degradación del alimento. Entonces, usamos un equipo de rayos X, entonces acá como lo estamos viendo, ¿sí? Un tubo de radiología convencional. Tenemos las frutas, las irradiamos. Esta fue la técnica que utilizamos, 50 de KB y 10 de MAS, ¿cierto? Con un filtro de 200 en el tubo, ¿cierto? Eso es una dosis mínima. El día cero, pues ese día los alimentos los mantuvimos refrigerados durante todos los días de la investigación, ¿cierto? Una nevera convencional que tenemos en casa, se ubicaron en dos recipientes diferentes, donde el recipiente blanco no recibió radiación y las frutas que estaban en el recipiente de color transparente eran los que recibieron radiación.
Bueno, entonces las frutillas, a partir del día 7 ya se empiezan a notar cambios, en este caso las fresas o frutillas. Vemos que las del lado izquierdo de su pantalla, que tienen el logo de la radiación, están en un contenedor cuadrado y las que no se irradiaron están en un contenedor redondo. Entonces, estas que se irradiaron, digamos, al séptimo día aún no hay signos de deshidratación, no hay signos de una maduración precoz o de un daño de las capas más superficiales. ¿Listo? Caso contrario de las que no se irradiaron. Entonces empezamos a ver cambios significativos a nivel, digamos que de las capas más externas de la fruta, ¿cierto? ¿Cierto? Se empezó a madurar en exceso, es decir, hay un proceso enzimático bastante avanzado y eso lo vemos en el día 7 en las frutillas. En los bananos también vemos lo mismo. En las frutas que están irradiadas, vemos que el color de la cáscara del banano es todavía amarilla, diferente al color de la cáscara del banano que no se irradió. Es decir, hay un nivel de oxidación, llamémoslo así, o un proceso enzimático más avanzado en el banano que no se irradió frente al banano que se irradió. Aquí vemos un comparativo, el banano que se irradió está más amarillo y el banano que no se irradió está un poquito mucho más maduro, ¿cierto? Está la cáscara más madura. Hacia el día 11 ya vamos a ver, digamos que cambios más significativos. Las frutillas que están en el recipiente cuadradas, que fueron las que se irradiaron, no hay cambios. En las de el recipiente redondo sí se ven cambios más significativos, es decir, se está descomponiendo más la fruta, ¿cierto? Está más madura la fruta. Entonces, estamos viendo la evolución y demostrando si irradiar alimentos realmente es efectiva. Entonces, aquí ya empezamos a ver cambios significativos y comparación entre los dos grupos. Hacia el día 11 los bananos, digamos que este banano ya empezó también a tener una tonalidad gris, ¿cierto? Oscura. Este ya está mucho más oscuro, ya en partes donde se está volviendo zonas negras, ¿cierto? Que eso es significado de una maduración ya avanzada, ¿cierto? Hacia el día 15, digamos, los bananos tomaron casi que la misma tonalidad, tanto el que se irradió como en el que no se irradió. Se hace un corte a la cáscara, ¿cierto? A la envoltura del banano y se ve la parte interna del producto, donde vemos que el que se irradió tiene más partes conservadas, a pesar que hay partes donde se ve bastante maduración, pero hay más partes conservadas frente al banano que no se irradió, que sí está completamente descompuesto. Digamos, este es un banano que se puede consumir y este es un banano que en las condiciones que está no es consumible, ¿sí? No es agradable, o sea, ya hace parte de desperdicio. Entonces, en este primer caso, digamos que a los 15 días de haber observado el comportamiento de los bananos en frente a la radiación y no radiación de ese alimento, nos damos cuenta que acá depende mucho de la composición de los alimentos. Si el alimento tiene una composición o una carga mayor de azúcares o una carga mayor de agua frente a la fibra, ¿sí? Frente a la fibra que le da más dureza al alimento, más firmeza al alimento, pues estos alimentos van a tener un deterioro más rápido, ¿cierto? Un nivel de oxidación más rápido y los procesos enzimáticos pues van a ser mucho más rápidos. El día 15 las frutillas también ya nos arrojaron patógenos, ¿cierto? Ya salen estas muestras como motas de algodón que nos dan indicio de ya un daño, ¿cierto? Ya digamos que ya está deteriorada la fruta y aparte de eso, si se consume esa fruta, la persona puede sufrir una enfermedad gastrointestinal, ¿cierto? Cualquier gastroenteritis.
Digamos que ahí ya hay una invasión bacteriana, ¿cierto? Bacterias, hongos, ya esa fruta no es consumible. Entonces a los 15 días nos damos cuenta. Mientras que el recipiente cuadrado ya se empiezan a mirar unos cambios, ¿cierto? De deterioro de la capa más externa, en el caso de esta. Las otras todavía están maduras. Y aquí podemos concluir también algo y es que también depende de la madurez de la fruta, ¿cierto? Digamos que esta fruta y esta fruta están como si se hubieran cosechado en el mismo tiempo, ¿cierto? Diferentes a esta que vemos que la parte de encima, la parte más superior, está de color verde, casi que al igual que estas. Pero aquí también estamos viendo cambios significativos del alimento irradiado versus el alimento que no se irradió a los 15 días. Entonces ya descartamos el banano, ahora vamos a ir descartando la fresa. A los 15 días, aquí hacemos un comparativo. Vemos que esta también ya está entrando en una maduración excesiva, ¿cierto? Ya está pasando de esa etapa de maduración. Y esta, a pesar de que también ya tiene una maduración avanzada, está invadida por muchos patógenos que hacen que este producto no sea apto para el consumo humano. Al día 20 dejamos que avanzara más, digamos que la invasión de esos patógenos. Hicimos una disección de esas fresas donde vemos que las que están irradiadas presentan esta estructura y las que no están irradiadas pues ya están completamente invadidas, es decir, están dañadas, no son aptas para el consumo humano. Entonces ya descartamos también las fresas. Al día 31 vimos cambios en los tomates. El tomate irradiado pues todavía se conserva, el que no se irradió sí ya tiene focos de daño, no solo de las capas más externas del alimento, sino de las capas más profundas también. Hay invasión de patógenos y ya está, digamos que en una descomposición avanzada. Hacemos una disección donde vemos el tomate irradiado, vemos que se conservan las capas externas, diferente al color que va a mostrar el tomate que ya está en una descomposición avanzada, ¿cierto? Ya hay un daño del tomate y por consiguiente no es, digamos, apto para el consumo humano. Las manzanas, digamos que en este caso para las manzanas el experimento o la investigación fue muy incompleta porque a pesar de ya llevar 60 días, 2 meses, no se lograron cambios significativos ni a nivel superficial ni a nivel interno. Entonces, lo que yo les explicaba depende de la misma composición del alimento, de qué tantas azúcares, qué tanta fibra, qué tanto porcentaje de agua tiene esa fruta. Entonces, a mayor azúcar, pues mayor va a ser, digamos que la descomposición, va a ser mucho más rápida la maduración y descomposición, ¿cierto? Bueno, ¿qué podemos concluir? Podemos decir que nuevamente los resultados están relacionados con la composición del alimento en cuanto a la rapidez de maduración. No hay un estándar de la dosis de radiación en relación a la efectividad como método de conservación. Digamos que aún faltarían documentos o textos que avalen, digamos que una medida proporcional ya sería especificar por cantidad de fruta, por el tamaño de fruta y otro que también se puede tener en cuenta ahí es la época del año en que se cultiva. Digamos que hay épocas del año en que las frutas tienen un tamaño superior y hay épocas del año donde las frutas tienen un tamaño inferior. Entonces hay que tener varias relaciones o varios indicadores que nos permitan validar una técnica apropiada para el uso de radiación. Entonces, haciendo relevancia a cuántos milisieverts debe recibir esa fruta, es decir, la técnica del GKB y el MAS. Y también hay una baja investigación en esta área. Digamos lo que aquí yo se lo dejo para los estudiantes como curiosidad, como tema de investigación. Pueden hacer un trabajo de investigación con este tema y que podría ampliar, dar
digámoslo que variables de investigación donde se usen técnicas diferentes. Una técnica que yo use en mano, otra que yo use en cráneo, una que use en columna lumbar. Usar técnicas diferentes con mismos grupos de alimentos y verificar el comportamiento, ¿cierto? Si a mayor radiación, mayor va a ser la conservación, es decir, en el tiempo. O si yo uso mucha radiación y poca radiación, van a haber los mismos cambios o qué va a pasar, ¿sí? Entonces ahí les queda a los estudiantes un tema de investigación interesante y que pueden haber resultados importantes, publicaciones muy buenas. Por último, les quiero recomendar mi canal de YouTube. Acá está este código de barras que lo pueden escanear con sus celulares. YouTube, Radiología para Principiantes. Suscríbanse, les agradecería enormemente. Tenemos 6.160 suscriptores. Hay aproximadamente más de 120 videos. Dentro de esos videos hay cursos. Ya ahí tenemos 4 cursos, uno de mamografía gratis, ¿sí? Están los videos desde la sala de mamografía. Mamografía, rayos X también de la sala de mamografía, cómo se toman cada una de las radiografías. Tomografía también desde el equipo y resonancia magnética desde la parte teórica. Están esos 4 cursos. Pueden acceder a esos videos, observarlos, sacarles provecho. Están ahí para ustedes, para los estudiantes o para, digamos que los licenciados o técnicos o tecnólogos que ya estén ejerciendo, que de pronto quieran revisar, recordar. Se llama Radiología para Principiantes porque pues está, digamos que el tema o el contexto académico está dirigido a los estudiantes o a los egresados nuevos. Bueno, ese era mi tema. Espero sea de su agrado. Esperemos vernos en otra ocasión. Mi nombre es Javier Girón y les mando